Como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, lo hemos titulado Diseñando al Hombre. Gracias. Aquí hay más por si quieren. Amén. Entonces, ¿cómo dice? Diseñando al Hombre. Amén. Bueno, vamos a ir avanzando. Aquí se van a dar cuenta ustedes. Esta es pues una cita muy famosa y conocida, ¿verdad? Donde dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, dice: Entonces dijo Dios. Esa palabra hagamos al hombre es la que vamos a estar hablando, por la cual lo titulamos, ¿verdad? Diseñando al hombre. Amén. Dice ahí: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Todo eso, con la ayuda del Señor en su momento, lo vamos a ir explicando, porque no fue nada más el fin, un chispazo, una idea, una ocurrencia de Dios al diseñar, como lo dice la Biblia ahí, al hombre. Ahí está hablando del varón. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a leerlo todo, pero por hoy vamos a hacer énfasis nada más en lo que está en amarillo. Y señoree, escuchen cómo el fin del por qué Dios nos hizo. Dice: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice acá, aquí ya es diferente, porque en el versículo 26 dice: hagamos. Es como que estuviéramos acá reunidos y yo les digo: miren, hermanos, vamos a hacer esto. Pero el hecho de que lo vayamos a hacer no significa que ya está hecho. Amén. Entonces aquí dice, en el 26 dice hagamos, y en el 27 dice y creó Dios. Entonces en el 26 estaban hablando, ¿verdad?, de lo que se iba a hacer. Por eso el tema es diseñando al hombre. Pero en el 27 ya lo hicieron, ya lo crearon. Entonces dice acá: a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón. Ahí está la palabra varón, y hembra los creó. Ok, vamos a avanzar para que ustedes puedan ir tomando nota, mis amados hermanos. Esa palabra que ya vimos, ¿verdad?, que dice hagamos al hombre, de ahí viene esa palabra diseño. Y aquí básicamente voy a leer, luego voy a explicar algunas cositas. Voy a empezar acá. La palabra diseño es dibujo, boceto, bosquejo, croquis, un proyecto, un plan. Luego dice el que está aquí abajo, dice en delineación, vean eso, de un edificio o de una figura. Y este es el que más me llama a mí la atención, por eso lo dejé de último, el que está hasta arriba, que dice que la palabra diseño es concepción original de un objeto u obra. Pero miren lo curioso de esto: destinados a la producción en serie. Amén. O sea, ustedes y yo sabemos que aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Todos somos varones. De alguna forma es una producción en serie. Pero si se dan cuenta, dicen una concepción original. Entonces, desde el momento, mis amados hermanos, que Dios decidió, diseñó, crear al hombre, como lo voy a repetir, no fue nada más, estaba sin qué hacer y dijo: bueno, me voy a poner a hacer algo. No, tenía, como si ustedes lo ven acá, un proyecto y un plan. Amén. Aquí escuché yo una frase que dicen que se llama proyecto de vida. ¿Saben ustedes, tienen la idea de qué es un proyecto de vida? Yo lo escuché en la escuela, no sé si estaba correcto o no, pero ahí lo escuché que le dijeron a Onay o a Mercy: se va a hacer un proyecto de vida. Bueno, entonces cuando se habla de un proyecto o un plan, es como, por ejemplo, dice acá abajo, delineación de un edificio o de una figura. Entonces cuando se habla de un proyecto de vida, es como que uno se sienta, ¿verdad?, a meditar, a hacer un plan. Pero como es un proyecto de vida, por ejemplo, que yo les diga a ustedes en dónde se miran de acá a 5 años. Ya, ustedes me pueden: pastor, yo me miro acá, yo siento esto, quiero lo otro. Entonces, en base a esos planes, deseos, sueños, diseños que ustedes y yo queremos de aquí a 5 años, pues en base así voy a vivir. ¿Se imaginan, por ejemplo,
Alguien que me diga, pastor, de aquí a 5 años yo me miro casado. Yo sé que ustedes ya están casados, ¿verdad? Pero ¿y si nunca va a tener novio? Entonces, si nunca no es la palabra correcta, va a buscar. Entonces, ¿cuándo se va a casar? Voy a esto, es que cuando uno tiene un plan, un proyecto de vida, simple y sencillamente no podemos vivir, algún día va a llegar. No, sino que tenemos que esforzarnos porque ese es mi proyecto, ese es mi plan. Entonces, cuando Dios dice ahí, hagamos al hombre, o sea, lo crió, mis amados hermanos, como dice acá, con una concepción, como algo original, porque iba a haber una producción en serie. Yo no tengo el dato, sería bueno que lo corroboremos, ¿verdad? Que lo busquemos. Imagínense cuántos hombres de que hayan nacido varones habrá en el mundo. Ahí se cumple lo que dice acá, una producción en serie. O sea, todos tenemos un género, varones, ¿verdad? Hombres, pero no todos somos iguales. ¿Ven? Mi proyecto no es igual al proyecto de ustedes, mis planes no son igual, pero al final el hecho de que nuestros planes o nuestros proyectos no sean iguales, o sea, no significa de que yo no sea hombre, de que yo no sea varón. Como les acabo de, en la oración lo decía, el rey David está a punto de morir. La Biblia dice que él ya estaba anciano, ya estaba por morir, y manda a llamar a Salomón. David no tuvo un hijo, por lo menos la Biblia muestra que tuvo como 10 hijos, algunos más probablemente. Imagínense, tuvo 10 esposas, y con 10 esposas no va a tener un hijo con cada una, ¿no? Pero dentro del hijo al cual él manda a llamar para bendecirlo antes de morir, fue a Salomón, y una de las cosas que le dice es, en su momento lo vamos a ver, pero hoy no, esfuérzate, le dice, y sé hombre. Bien, yo no sé si han escuchado ustedes, me imagino que sí, la palabra afeminado. ¿Sí la han escuchado? O sea, una cosa es homosexual y otra cosa es la palabra afeminado. Es un homosexual, es un hombre, ¿verdad?, que se cree mujer. Pero ¿y quién es un afeminado? Que tiene rasgos de mujer. Tiene rasgos de mujer. Las mujeres que aquí se dicen hermafroditas, ¿verdad? Miren, cuando ustedes busquen el significado de una palabra afeminado, lo que dice el diccionario es un hombre, que es un hombre, pero dice que no cumple su función. Ese es un afeminado. Ya después ya vienen los rasgos y todo eso, pero según el significado, ¿quién es un afeminado? Es un hombre. No lo reconoce como homosexual, sino lo reconoce como hombre, pero dice que es un hombre que no cumple su función. O sea, imaginémonos, ¿verdad? Como varones tenemos muchas funciones, mis amados hermanos, y según la Real Academia Española, esto no es según la Biblia, ¿verdad?, dice que un afeminado es un hombre, o sea, lo reconoce como hombre, pero que no cumple su función. Imagínense, por poner un ejemplo, yo sé que ustedes y yo no somos así, pero para darnos una idea, ¿quién sería un afeminado? O sea, un hombre que se mantiene en su casa sin hacer nada y que si tiene esposa, pues la esposa es la que sale a trabajar. Entonces es un hombre, pero según los significados es un afeminado. ¿Por qué? Porque es que bien, no es que sea término medio, que sea mitad hombre, mitad mujer. No, es un hombre. Yo he llegado a ver. Pero repito, pero no cumple su función. ¿Me doy a entender con eso? Sí, sí. O sea, no se pone en duda su hombría, pero no cumple la función, no cumple la función para la cual pues nació varón. Más adelante vamos a ver eso. Ok, entonces cuando Dios dice hagamos al hombre, repito, Dios tenía un plan, tenía un proyecto, tenía un diseño, tenía un porqué para cada uno de nosotros. Amén. Pero si ustedes y yo nos analizamos, yo se lo dije una vez acá en la iglesia predicando, de algo que a mí me llamó mucho la atención, que yo aprendí en el retiro que fui a Nicaragua el año pasado, cuando el apóstol que llegó a predicar, él decía que de los 0 a los 20 años es una etapa para que el varón, está hablando del varón, pues se dedique al estudio, a ser criado y a estudiar. De los 20 años, decía él, a los 40 es una etapa para que busque un buen trabajo y forme una familia. De los 40 a los 60 años es una etapa para multiplicar, invertir todo lo que obtuvo de los 20 a los 40 mientras buscó trabajo y formó una familia. Y de los 60 en adelante es una etapa para disfrutar.
Yo conozco gente, imagino que ustedes han de conocer más gente que yo acá, de que ya tiene más de 60 y vive de puros alquileres y no tiene una casa, tiene una por allá, otra por allá, por allá, por allá. O sea, ¿por qué? Porque en la etapa, en la que era la etapa de multiplicación, de inversión, lo hizo bien. Conozco también gente que con más de 60 años no tienen absolutamente nada, o sea, nada propio. Tienen necesidad de seguir buscando trabajo. ¿Por qué? Porque si dejan de trabajar, ya no tienen que comer. Entonces a mí me impactó mucho eso, y eso bien puede ser para nosotros un proyecto, un plan, ver en qué etapa estoy. Estoy de los 0 a los 20, entonces es una etapa de dedicarme al estudio, es una etapa en la cual tengo que dejar que mis padres me terminen de criar y al estudio. De los 20 a los 40, según lo que explicaba el apóstol, ¿verdad? Pues en algunos casos todavía es una etapa para terminar de estudiar, ¿verdad? La universidad, no sé, 25, 28 años, ya pensando en el estudio, ¿verdad? Ya graduados, buscar una pareja, formar una familia y tener un trabajo sólido que pueda alimentar y criar tanto hijos como a la esposa, ¿verdad? Porque al final los que estamos casados sabemos que de una u otra forma, aunque nuestras esposas no lo vean así, pero somos nosotros las que las mantenemos, a veces con hambre, pero las mantenemos, ¿verdad? Ok, entonces como repito, esa es la etapa, ¿verdad? De los 20 a los 40, de los 40 a los 60 de invertir, de multiplicar, mis amados, y de los 60 en adelante, ya esa etapa, pues ya vienen los nietos y a disfrutarlos. Yo pienso que ese es un muy buen consejo, pero para poder llegar yo a vivir cada una de esas etapas, tengo que tener un proyecto, tengo que tener un plan. Si no, imagínense, yo sé que hay gente también, conozco gente que ya tiene 80 años y ellos siguen trabajando. ¿Qué es lo que muchos de ellos dicen? Es que si yo dejo de trabajar, yo siento que me muero. Es otra cosa, ¿verdad? Pero gente que tenga la obligación de esas edades, de seguir trabajando, porque si ya no trabaja, no come. ¿Eso qué quiere decir? De que hubo algo que dentro del plan, del proyecto, el bosquejo, pues no lo llegó a desarrollar. Si yo les pregunto, pero no me respondan, yo me imagino que a todos en determinado momento nos gustaría, ¿verdad?, llegar a una edad en la que no es que ya no vayamos a trabajar por perezosos, ¿verdad?, sino porque ya es una etapa para disfrutar a la familia, para estar con la esposa, si Dios permite que lleguemos juntos a ciertas edades, ¿verdad?, y disfrutar la vida, servirle al Señor con tiempo, con ligereza, amén. Pero para todo eso tengo que tener yo un plan, amén. Y todo eso lo estamos sacando de acá, de lo que Dios dice, ¿verdad? De que cuando Él dice hagamos, solo miren, pues todo esto que está acá, la palabra, cuando leímos en Génesis, dice Dios hagamos. Todo lo que ven ahí en la pantalla son significados de la palabra hagamos. Entonces, cuando Dios tenía ese plan, ese diseño, cuando Dios estaba hablando ahí de hacer, si se recuerdan, lo vimos bien en la Biblia, ¿verdad? Que un momento estaba diseñando, estaban hablando de cómo lo iban a diseñar en el versículo 26 y en el versículo 27 ya lo hicieron, ¿sí? Entonces vean, vamos a leer cada una de esas palabras, mis amados hermanos, y luego vamos a hacer algún énfasis en alguna de ellas, para que ustedes y yo veamos cuál fue el fin de Dios de hacernos varones. Con mucho respeto, ¿por qué no nací siendo mujer? ¿Por qué nací siendo un varón? Porque el plan del Señor, al diseñarnos como varones, tenía todos estos planes. Aquí son, creo que como 40 los significados, y les digo, y la palabra en el original todavía tenía muchos más significados. Entonces dije, cuando Dios decidió diseñar al varón, o sea, no fue algo al azar, no fue, como le digo, una simple idea, no fue que Dios estuviera desocupado sin nada que hacer y bueno, me voy a entretener haciendo esto. No, tenía Él un plan, tenía un diseño, y por eso pues nos diseñó, y al final, como lo veíamos en el versículo 27, nos terminó creando, amén. Pero
ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, amén. Bueno, ¿por qué es que yo soy varón? Y ya al entender, a desarrollar cada una de las funciones pues que el Señor nos dio como varón. Como ustedes siempre saben, ¿verdad? Cuando hay... las palabras son todas las que están ahí, pero cuando yo coloco alguna en otro color, es porque son las que más me llaman la atención, ¿verdad? Probablemente a usted le llame la atención otra palabra, pero vamos a empezar. Entonces, vean, este es muy interesante, cuando Dios dice, hagamos al hombre, lo que significa esa palabra, hagamos, aquí vamos a ver la número 1, es cambiar. Amén. Entonces, ustedes y yo, mis amados hermanos, varones, tenemos que saber, porque una cosa es, repito, que yo diga que soy varón, que cuando la gente me vea, él es un varón, él es un hombre, pero otra cosa es ejercer mi función de varón. Y yo no sé ustedes, permítanme. ¿Cómo lo vemos en esta área? Cambiar. Si quieren me responden, si no quieren no me responden, pero sí sepan que estoy grabando y todo lo que digan va a quedar grabado. Amén. Pero qué tan fácil, mis amados hermanos, no digo ustedes, sino para nosotros, qué tan fácil es cambiar, sobre todo dentro del matrimonio, ¿verdad? Cuando tal vez nuestras esposas nos dicen, es que yo quiero que cambies, o es que ¿por qué no cambias? Pero le digo, si quieren me responden, si no, no. Pero qué tan fácil nos resulta a nosotros tener esa capacidad de cambiar. Si ustedes y yo lo analizamos, mis amados hermanos, para estar en la edad, en la etapa, en el lugar, en todo en donde estamos ahorita, ¿acaso no hemos tenido que cambiar? ¿Se imaginan ustedes cuando nacimos? ¿De qué tamaño habremos nacido? Yo le digo a Mercy, yo me recuerdo que cuando ella nació, imagínense, mi brazo no es muy grande, pero me cabía acá. Ahora pregúntenme si la aguanto cargar. Ok. Entonces nosotros como varones tenemos que entender de que cuando Dios nos diseña, nos ha diseñado con la capacidad, por el significado que está ahí, de poder cambiar. Amén. O sea, ese diseño ahí está, el plan, el proyecto, ahí está. Pero como les decía, ¿verdad? Pero qué tan fácil nos es en realidad el cambiar. ¿Qué piensan ustedes como varones? ¿Nos es fácil cambiar? Definitivamente no. Okay. La situación es que, como dice Pablo, la carne del mundo lo envuelve a usted, ¿verdad? Todo lo que es de las tinieblas, entonces ahí donde está lo difícil del cambio. Eso es como la persona que fuma. Yo fumé muchos años y necesitaba un cambio de vida diferente. Aparte que dañaba a mis hijas, no me estaba haciendo bien a mí. Si soy templo del Espíritu Santo, me estoy envenenando yo mismo, me estoy matando. Amén. Entonces, miren, una vez dije, no fumo más. Amén. Es una decisión, ¿verdad? Entonces, vean, así es. Cambio. Ustedes nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que, miren, ustedes y yo el día de hoy podemos decir, el día de hoy estoy bien, gloria a Dios. Pero ante las etapas que vienen, tenemos que cambiar. O sea, nos es tanto una necesidad como una obligación, como un privilegio. Imagínense lo que decía el hermano acerca de fumar. O sea, ustedes y yo sabemos que pues eso es un vicio. Y hasta en los mismos paquetillos, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Guatemala, cuando había un anuncio de cualquier cosa que producía vicio, decía, decreto 9097, el consumo de este producto causa serios daños al consumidor. Y ahí vienen, aquí vine a ver yo, encontré unas cajetillas tiradas de cigarros, y ahí tenían la imagen de lo que producía en los pulmones y en otras cosas. Entonces imagínense, está ahí, la gente lo mira, y de todas formas, entonces para poder dejar eso, que eso solo es un ejemplo por lo que el hermano decía, yo tengo que cambiar. Pero también ahí viene lo que él decía, ¿verdad? La Biblia dice que la carne es débil y el espíritu siempre está dispuesto. Entiéndase qué es esto. Cuando habla de ese espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando del espíritu, mis amados hermanos, que la Biblia dice ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó, amén. Entonces,
En nuestras vidas, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo sabemos de que no estamos bien, hay algo ahí en nuestro ser interior como que nos lleva, no hombre, yo tengo que cambiar, yo tengo que salir de esto, yo tengo que ser mejor. ¿Por qué creen que está ese sentir ahí de, según ustedes y yo, estamos bien? Pero ¿por qué siempre está esa vocecita, ese pensamiento, a veces ese consejo que viene de una esposa, de un padre, de un pastor? Hay que cambiar. Y uno, eso es sobre todo lo que más nos pasa. No, yo tengo que cambiar. Es que yo ya no puedo seguir así. O a veces, yo no sé si les ha pasado, yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Pues, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que cuando Dios nos diseñó como varones, nos diseñó, y esto lo tenemos que atesorar y aplicar y entender con la capacidad de que no solamente tenemos, sino debemos de cambiar. Amén. La Biblia muestra, voy a poner otro ejemplo, de que no, aquí no es el ejemplo solamente con los varones, también menciona a las mujeres, pero cada vez que a alguien, a un varón, le nace un hijo, viene un cambio. Aún así la persona llegue a tener 2, 3, 4, los hijos que sean, aunque tenga tantos hijos, pero cada hijo trae un cambio. Por ejemplo, cuando alguien tiene más, qué sé yo, vamos a poner 2 hijos por lo menos. Al principio uno dice, pero bueno, ¿será que voy a amar al primero? Porque literalmente cuando uno se entera, ¿verdad? No sé cómo les habrá pasado, pero yo conozco testimonio, bueno, la esposa dice, estoy embarazada. O sea, en ese momento no es, que yo ya lo amo, no, sino ese amor va creciendo, se va desarrollando, y cuando viene otro hijo, ¿y será que el pensamiento, será que lo voy a amar igual? ¿Lo iré a amar menos? Y cuando uno se da cuenta, no puede hacer diferencia, acepción, no puede amar a un hijo más que al otro. A todos se les ama por igual. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cada hijo hace que el varón vaya cambiando. O sea, nuestra vida, ahí lo estamos viendo, desde que Dios decidió diseñarnos, ha sido diseñada para el cambio. Y yo no sé cómo les ha ido a ustedes, cuando ustedes han notado, bueno, en esta área yo ya cambié, pero yo lo he percibido en mi vida como varón. Cuando llega un tiempo en el que tengo que cambiar y logro cambiar, me doy cuenta que me va mejor. Pero cuando yo sé que tengo que cambiar, pero me estoy resistiendo, no por cualquier situación, ya sea porque le quiero llevar la contraria a mi esposa, ya sea por rebeldía, por desobediencia, pero no busco el cambio, me cuesta. Nos cuesta el doble o el triple. Conocí un testimonio de una persona, que la persona se enamoró de alguien, solo que se enamoraba en el mundo. Cuando se enamoró en el mundo, la persona por fuerza quería que la otra persona se enamorara y que se casara. El asunto es que como de la forma normal de la química del amor no se podía, la persona esta llevó una foto de la otra persona, le hizo ahí sus cosas, su brujería y todo, y terminaron casándose. Se casaron, logró lo que quería. Y luego un día, problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema, la persona ya no aguantó tanto problema en su matrimonio y confesó con todo el problema. Y lo que la persona que ministró a la persona que llevó la foto, ¿verdad?, le dijo, mira, lo único que hiciste fue hacer tu proceso de matrimonio más largo. A mí me marcaron esas palabras porque muchas veces, mis amados hermanos, como varones, Dios por ejemplo, hoy nos está enviando una palabra de que tenemos que cambiar. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal se sientan ustedes, pero si estamos bien, gloria a Dios. Si estamos mal, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Tenemos que cambiar. Querramos o no querramos, estemos bien o estemos mal, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal, amén, que Dios nos libre, mis amados hermanos, de que yo tenga que cambiar de una forma obligada. Y conozco a una persona, me da risa porque lamentablemente ha tenido problemas con el alcoholismo, y hasta que lo meten a un internado, solo ahí se queda tranquilo. Cuando sale,
sale diciendo, yo ya no vuelvo a tomar porque cuenta que en el internado le caminaban las ratas Voy a sacar lo que metían en el congelador y le caminaban las ratas y todo, y no. Sale de ahí, a los 3, 4 meses, ya está adentro otra vez. Entonces, mis amados hermanos, no es aquello de que voy a cambiar solo para evitarme problemas, sino es que voy a cambiar porque en realidad tengo o quiero ser una mejor persona. Si estamos casados, pues para nuestra esposa; si tenemos hijos, para nuestros hijos; si somos hijos, para nuestros padres. Amén. Y esto es así, mis amados hermanos, si nosotros, o sea, aquí de una forma individual, si yo cambio como esposo, mi esposa cambia, aunque no lo creamos. Si cambio como hijo, mis padres cambian. Y así, según la relación que ustedes y yo tengamos. Por ejemplo, si cambio como oveja, mis pastores cambian. ¿Por qué? Porque lo que siembro, eso cosecho. Y si está claro este punto, entonces ustedes y yo fuimos diseñados con la capacidad de cambiar. Pero aquí viene y les hago otra pregunta. O sea, si yo fui diseñado para cambiar, yo creo que usted ya dio parte de la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué a veces me cuesta cambiar? ¿Por qué a veces no quiero cambiar? ¿Qué piensan ustedes? Eso sí, respondan. Repito, si la Biblia muestra acá que cuando Dios dijo hagamos al hombre, lo diseñó con la capacidad de poder cambiar. ¿Y por qué nos cuesta, mis amados hermanos? ¿Por qué nos cuestan tanto los cambios? ¿Qué piensan ustedes? La soberbia tal vez de uno mismo, piensa que está bien siempre, todo. Esa es una respuesta muy clara, mis amados hermanos, por la soberbia, por el orgullo, por la altivez. Acuérdense que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte o perdición. Según nosotros, el estilo de vida o el estado de... No, pero si yo estoy bien, a veces digo, la que está mal es mi esposa, pero ¿no será que ella está mal porque el que no cambia soy yo? O porque el que tiene que cambiar soy yo. Yo estoy bien, pensando ahora como hijo, los que están mal son mis papás. Lo que pasa es que cuando ellos eran jóvenes, ¿no será que si como hijos cambiamos? No sé si les habrá pasado como padres, que a veces hay un hijo mal portado y viene y pide algo. Pero hay un hijo bien portado y viene y pide algo. No es que uno ame más al otro, pero a quién le es más fácil darle. Al que está bien portado. Y al que está mal portado, ¿por qué cuesta un poquito darle? Por la desobediencia. Entonces, espero estarme dando a entender y que atesoremos esto, mis amados hermanos, de que muchas veces en nuestras casas, aquí ya no importa si soy hijo, soy esposo, lo que yo sea, pero lo que no puedo perder es que soy varón. Las cosas van a cambiar. ¿Cuándo? Yo cambié. Exacto, me voy a no entender muy bien. Cuando yo cambio. Ahora la pregunta es, y esto pues ya es, no es tarea, ¿verdad? Que le diga, me traen tarea la otra semana, no. Sí, pero sí es una tarea que en algún momento, mis amados hermanos, en su trabajo, en la casa, qué sé yo, hasta en el baño, si quieren, nos pongamos a pensar como varones. Bueno, ¿y qué tengo que cambiar yo para que, por ejemplo, ayúdenme ustedes en algunas cosas? ¿En qué tengo que cambiar, los que estamos casados, para que mi matrimonio sea mejor? Los que somos hijos, ¿qué tengo que cambiar para tener una mejor relación con mis padres? Si somos padres, ¿qué tengo que cambiar? ¿Me doy a entender con eso? O sea, en algún momento en nuestro diario vivir, ahora que ya tenemos este conocimiento, reflexionemos. Yo siempre, no sé si la cargo ahí. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero desde alguna etapa en mi vida he tenido agendas. En Guatemala dejé varias agendas, aquí ya llevo 2 agendas con esta. Si ustedes lo pueden agarrar como un hábito, sería bueno, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque a veces, mis amados hermanos, uno tiene necesidad de apuntar algunas cosas y aquí está. Pero otras veces también hay necesidad de escribir pensamientos. Y por lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, agarro mi agenda. Voy a escribir acá en qué cosas considero que tengo que cambiar.
las apunto, amén, y ahí poco a poco voy trabajando en esas cosas. Yo no sé si alguna vez lo habrán hecho, pero les digo, yo sí lo he hecho como esposo, y les digo, y no es fácil. Por lo menos en 2 oportunidades le dije a mi esposa, mira, le digo, yo quiero platicar contigo, pero quiero que seas sincera. Nos sentamos y le dije, mira, yo quiero que me digas en qué cosas crees que yo tengo que cambiar. ¿Para qué le pregunté? Muchas veces, mis amados hermanos, yo tenía un pensamiento y de plano no me va a decir nada, de plano está bien, ¿para qué le pregunté? Otra vez le pregunté y yo estaba esperando que me dijera algo que según yo dije, ella ya se dio cuenta y yo quiero que me diga, que me lo diga, que me salió con otra cosa que yo ni había pensado. Amén. Entonces les digo, a veces, mis amados hermanos, por lo que decía hermano Alan también, ¿verdad?, nos cuesta un poco cambiar porque pensamos que estamos bien, o por la soberbia o por el orgullo. Pero si ustedes quieren arriesgarse, pregúntenle en tu caso a tu papá, a tu mamá, en su caso a sus esposas, ¿verdad? Y si tienen a sus padres, pues pregúntenles también. Es un cuaderno entero. Pregúntenles en qué, como les digo, si ustedes quieren arriesgarse, yo ya lo hice y les digo, y las 2 veces me ha ido bastante complicado. Amén. Amén. Pero se los aseguro, mis amados, aunque sea como dice el hermano, un cuaderno, pero con una cosita que agarremos, con una que yo diga, bueno, con esto voy a empezar a cambiar. Amén. Aquí, no sé si, yo creo que sí, ¿sabes? Aquí. Este solo se los voy a mencionar, todavía no vamos a llegar. Miren, en esta cita de Gálatas capítulo 4, versículo 20, bueno, aunque es el mismo punto, vamos a hablar un poco acerca de lo que es cambiar. Dice acá, Gálatas capítulo 4, versículo 20. Acuérdense que dejamos todas las demás por allá, ¿verdad? Pero vamos a mencionar esto. Vean que dice Gálatas 4, 20. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo. ¿Y qué dice ahí en amarillo? Ahí se van a dar cuenta, ahorita que avancemos vamos a entender un poquito más. Y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, según lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, según la cita que encontré, ¿verdad? Porque cosas que cambiar, hay muchas más en la Biblia, pero nada más vamos a mencionar esta. Bueno, luego viene esta, es muy interesante, pero no creo que lleguemos a esa. Entonces miren, pues, cuando el apóstol Pablo está diciendo eso que quisiera, dice ahí, que sí, y cambiar de tono, lo que está escrito acá es lo que dicen otras versiones de la Biblia, o sea, estos no son significados. Entonces cuando el apóstol Pablo dice quisiera cambiar de tono, dice quisiera hablaros de otra manera. Les hago una pregunta, ya vamos a avanzar con las demás. ¿Alguna vez han tenido ustedes problemas con alguien? No solamente con la esposa, con los padres, sino con alguien, por hablar de X manera, por hablarle de alguna manera. ¿Alguna vez alguien nos ha dicho, está bien, pero háblame de otra forma? O como lo dice el apóstol Pablo acá, cambiar de tono. Está bien, pero cambiame ese tonito. ¿Por qué? Me pasó eso. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que esta palabra definitivamente es para nosotros, los varones, porque lamentablemente, mis amados hermanos, a veces, tal vez por el trabajo, muchas cosas, muchos pensamientos, no analizamos tanto la forma a la hora de responder y respondemos como nos sale. Okay. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Por el ejemplo, ¿verdad? Una de las primeras cosas que tenemos que aprender a cambiar, no solamente es la manera, dice acá, de hablar, sino también el tono en el que hablar. ¿Qué más dice? Todo tiene que ver con lo mismo, pero dicen diferentes versiones. Esta dice, vosotros ahora mismo y cambiar, pues, y cambiar aquí, o elegir, escuchen esto, el tono adecuado. Acuérdense que hay una cita en la Biblia que dice que la blanda respuesta
apacigua la ira. O sea, hay alguien ahí que está muy enojado, está gritando y todo. Y si yo vengo y me pongo a gritarle, ¿qué se va a quedar calmado o calmada? Más bien ahí se va a arder Troya, dijo la hermana ahí. ¿Ok? Pero y si dice acá, elegir el tono adecuado. Si yo decido cambiar de tono, elegir un tono, yo se los aseguro, mis amados hermanos, que si tal vez ante una petición, si logramos elegir el tono adecuado para hacer aquella petición, se los aseguro que se nos haría la vida un poquito más fácil. Amén. Bueno, ¿qué sigue diciendo acá? El apóstol Pablo dice, quisiera hablaros en varios modos. Siguiente, bien, el otro dice, quisiera mudar mi voz, cambiar de tono, casi igual que el otro que estaba por ahí. Hablaros, bien, de la forma conveniente, acomodar el tono de mi voz, cambiar el sonido de mi voz. Quisiera hablarles de viva voz, dice. Quisiera mudar mi voz, bien acá, de tristeza en gozo. Este es muy interesante, mis amados hermanos, y tenemos que escudriñarnos. Esta es la importancia de escudriñarnos como varones. Aquí dice él, quisiera mudar mi voz de tristeza. Entonces el apóstol Pablo tiene un tono de voz ahí. ¿Por qué? Porque lo que él está sintiendo, ¿qué es? Según lo que dice acá, quisiera mudar mi voz de tristeza en una voz de gozo. Entonces muchas veces ustedes y yo hablamos, y por eso les vuelvo a repetir, tenemos que escudriñarnos. ¿No será, mi amado hermano, que a veces cuando le hablamos, sobre todo hago mucho énfasis en los que estamos casados, cuando le hablamos a nuestra esposa, le hablamos en un tono, aquí dice quisiera mudar mi voz de tristeza? Se está hablando con tristeza porque lo que hay en nuestro ser es tristeza. ¿No será que muchas veces le hablamos en otro tono porque no hay tristeza, sino, qué sé yo, hay cólera? No hay cólera, sino hay resentimiento. No hay resentimiento. Ayúdeme, ¿qué otras cosas pueden haber similares a la tristeza? Y que eso no pueda, sino eso hace cambiar el tono en el que yo hablo. Enojo. Pongamos esa palabra. Quisiera mudar el tono, quisiera mudar mi voz de enojo, pero dice ahí, de tristeza en gozo. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí? De que la forma de cambiar, mis amados hermanos, nuestra forma de hablar es teniendo gozo. Pero no solamente podemos hablar del gozo, podemos hablar teniendo paz. No es lo mismo, ¿verdad? Como decía hermano Arnold, hablar con un tono de enojo a hablar con un tono de voz. Y yo no sé, como vuelvo a repetir, bueno, el hermano Israel dice, hoy me pasó, pero imagínense, mis amados hermanos, si nos ha pasado que nuestra esposa, que nuestros padres, en tu caso, ¿verdad? O alguien nos dice, mira, pero háblame de otra forma. Entonces, ¿qué deberíamos de escudriñar ahí? Si alguien nos dice a nosotros, háblame de otra forma, cámbiame ese tono en el que me estás hablando. O sea, no se trata de decir que la otra persona es llena de cosas, no me ama, qué sé yo, amén, sino, ¿por qué no ahora con este entendimiento? ¿No será que le estoy hablando brusco? Porque, como decía el hermano, porque estoy enojado. ¿No será que estoy gritando en lugar de hablar porque estoy resentido por lo que me hizo y tal vez ella ni sabe lo que me hizo? Entonces démonos cuenta de que esa capacidad a la hora de hablar, así nos diseñó Dios para cambiar. Pero lamentablemente, la mayoría, mis amados hermanos, de nosotros, los varones, a veces somos muy ásperos. Miren, con esto de ir a entregar camas, nos ha pasado algo, no sé si a hermano Arno le habrá pasado cuando iban a entregar camas, pero ¿saben de qué me he dado cuenta? De que cuando llega la cama, normalmente las mujeres están contentas y qué bonita y esto y lo otro, y los varones lo primero que empiezan a ver son defectos. Ayer creo que fue o antier, no sé qué día, fui a entregar una cama y la muchacha, ay qué linda y todo, pero en eso se desapareció y se quedó solo el esposo. Y empieza el esposo, amor,
que mire la cama esta, amor, que mire. En fin, yo pidiéndole al Señor que me diera paciencia para no ser brusco a la hora de hablar. Y bendito Dios, la cama quedó. Le colocamos el colchón y el muchacho literalmente era casi el tamaño de hermano Arnold y se tiró encima de la cama. Bendito Dios, le gustó. Amor, le dice, venga a ver la cama. Y la muchacha le dice, ¿le gusta a usted? Porque usted es el lleno de cuentos, le dice. Sí, le dice, me gusta. Entonces está linda. O sea, imagínense. Y ya les digo, y casi siempre cuando voy a entrar a una cama y está el matrimonio ahí, siempre hay problemas con el varón. Ok, la pregunta es, ¿será que así nos diseñaron, mis amados hermanos? No, no fuimos diseñados así. Entonces la pregunta es, ¿y por qué la mayoría de varones, por qué somos así? Según esta cita, esta versión de la Biblia, mejor dicho, la mayoría de varones son así por las cosas que llevan dentro. Aquí dice el apóstol tristeza, ya mencionamos enojo, resentimiento, cólera, la misma tristeza, ¿verdad? Y muchas cosas más, ira, disensión, pleito. Entonces, antes de hablar, mis amados, ¿perdón? Si uno anda estresado igual. El estrés, la Biblia habla de la raíz de amargura. ¿No será que por esas cosas? Porque yo ahorita vengo de Santa Ana, creo que es, no sé, y venir manejando no es gracioso. La gente se le mete y de todo, uno se estresa. Y luego tal vez llega uno a la casa y la típica pregunta de las esposas, ¿y cómo te fue? Y uno todo estresado, ¿qué responde? Bien. Pues, pero yo quiero saber, es que me fue bien, ¿qué te voy a decir? Que venían los carros, y eso es lo único que te puedo contar. Ya se armó. Entonces, eso es lo que tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, como lo dice la Biblia cuando habla de la armadura de Dios, amén. Colocarnos esa coraza de justicia, porque si lo entendemos, imagínense, ok, venimos estresados del trabajo, el ruido. Mira, a mí una de las cosas que me estresa, por ejemplo, cuando salgo, que tengo que salir a manejar, es que la gente es muy impaciente. A veces ni siquiera ha cambiado el semáforo y ya están tocando la bocina, o por cualquier cosita. Cuando fui a Nicaragua, yo me quedé con la boca abierta. Ahí parece que a la gente le habían regalado un pito, porque todo el mundo toca pi, pi, santo Dios mío. Eso es un estrés, salir a esas calles ahí de Managua. A mí me estresó. Dije yo, de plano es porque hoy hay mucha presa, mucho tráfico. No, así es todos los días. Aquí todavía es más tranquilo, allá no. Entonces, si me voy a no entender, eso es lo que tenemos que atender. Porque la pregunta es, imagínense, ok, salí a trabajar. El estrés del trabajo, peor, si nos toca trabajar bajo el sol, es algo que nos estresa como no tienen idea. Y la pregunta es, ¿y qué culpa tiene mi esposa que me está esperando en la casa y me pregunta cómo le fue? ¿Qué culpa tiene ella de que yo le responda con ese estrés? No tiene ninguna culpa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escudriñar antes de hablar qué es lo que tengo. Repito, aquí el apóstol le dice tristeza. Amén. Pero ¿no será que le voy a hablar, como decía el hermano, y mi tono de voz va a ser tal vez abusivo porque vengo estresado? Yo, por ejemplo, vengo de allá y ahorita entré ahí a donde está el sanitario y agarré agua del lavamanos y me la eché en la cara. ¡Ay, qué rico! Sentí yo como un refrigerio. Y ahorita que llegue a la casa me voy a bañar otra vez. Imagínense, tal vez estoy así molesto porque no me he bañado. Entonces, ¿qué debería hacer? Mira, mi amor, antes de hablar, déjame que me dé mi baño. Yo sentí esa agua como un refrigerio y solo me la eché en la cara. Imagínense, me hubiera bañado, les aseguro que se me va. Entonces, no se trata tanto, todos los días, a veces vengo estresado y me voy a bañar. No, se trata de identificar. En una oportunidad nos pasó algo, nos invitaron a una casa con la pastora a comer, y cuando pusimos un pie ya en la sala, cuando entramos, dijo una persona de la casa, imagínense, en la casa no había nadie. Entramos y cuando la persona pone el pie ya en la sala, dice, aquí se siente un espíritu de pleito. Lo dijo, lo sintió, lo percibió. La pastora y yo entramos a una habitación, estuvimos platicando ahí un momento, cuando sin mentira, como a la media hora, en la sala se estaban alegando. Nosotros, ¿y qué pasó?
Cuando yo me acordé, acordate lo que dijo la persona cuando entramos, aquí hay un espíritu de pleito. Pero estábamos entrando, repito, en la casa no había nadie. Todos íbamos de la iglesia, llegamos a la casa, nos invitaron a almorzar y como repito, y como a la media hora, mientras estaban preparando el alimento, se empezaron a alegar adentro. ¿Qué pasó? O sea, la persona, la dueña de la casa, cuando entró, sintió lo que había. Pero no se logró poner un orden, no se logró echar fuera, sino que se armó el pleito. Entonces muchas veces nos pasa así, sabemos lo que nos está estorbando y por no sacarlo, amén. A veces tal vez, mis amados hermanos, a mí me ha servido mucho, les digo, yo lo he experimentado. No sé, hace como un mes tal vez, yo me sentía cargado por diferentes situaciones y yo no quería contarle nada a mi esposa, porque dije, ¿para qué le voy a contar? A veces es lo típico de nosotros, ¿verdad? Le voy a contar y lo único que voy a hacer es que la voy a cargar. El asunto es que le terminé contando. Mira, pues te voy a contar, pero hazme el favor, no te vayas a preocupar. Pero miren, le conté y se me quitó lo que yo sentí. Me aconsejó después y le digo, bendito Dios, ni se cargó y a mí se me quitó lo que yo tengo. Y a veces ¿para qué le voy a contar? Se va a cargar. A veces no se van a cargar y nosotros sí nos vamos a descargar. Entonces espero estarme dando a entender con esto, de que todo esto tiene que ver con el cambio, con la capacidad que Dios nos dio para cambiar. Ok, voy a ir terminando, aunque dejamos todos los demás ahí arriba, ¿verdad? Miren dice acá, diversificar mi voz según vuestras necesidades. Otro problema. A veces viene. No está hablando de canto. No, miren esto. Diversificar mi voz según vuestras necesidades. Esa es otra cosa, mis amados hermanos. Yo me imagino que como miembros de una familia logramos discernir, o solamente con ver a la esposa, al hermano, al hijo, al padre, a la madre, esta está molesto, está enojado. Pues si tenemos esa capacidad, mis amados hermanos, imagínense, ella en la casa molesta por algo y llegamos nosotros, mira, ¿y vos qué tenés? A mí es al revés, la mujer me dice, ya viene con cara de chichón. Imagínense, si ya sabemos cómo reacciona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice acá, diversificar mi voz según vuestras necesidades. Por ejemplo, ayúdenme con esto. Si identificamos que en casa alguien está estresado, ¿cómo debería ser mi tono de voz? Muy pasivo. Debería ser pasivo, ¿verdad? Amable. Amén. Ahí está. Y vamos a ir terminando, mis amados hermanos. Luego dice, miren, adaptar mi lenguaje. Amén. Entonces aquí ya vienen en las palabras que ustedes y yo sepamos utilizar. Por ejemplo, aquí ustedes mejor que yo saben, ¿verdad? Aquí la gente dice mae, ese mae. Y ustedes van y le dicen a su esposa, vos mae, ¿qué tenés? Y si ustedes saben que a ella le choca ese lenguaje, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros, mis amados hermanos, tenemos la capacidad, lo muestra la Biblia, de cambiar el entorno de nuestra casa. Amén. Pero lamentablemente, al no entender esto, sí lo logramos cambiar, pero a veces el estrés que llevamos, pues lo pasamos a la familia. Entonces, algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Es de que si en la calle nos estresamos, que ese estrés se quede en la calle, no llevarlo a la casa. ¿Por qué? Porque vamos a estresar a los nuestros. Amén. Pero bueno, por hoy solamente les voy a leer los otros. Entonces, todo esto son los significados de la palabra hagamos, que tiene que ver con el diseño. Y solo los leo y terminamos, mis amados. Dice ahí entonces, otro día seguimos hablando de ellos, de que no solamente fuimos diseñados para cambiar, sino vean esto, la segunda, consultar. Y yo no sé, mis amados hermanos, pero a veces como varones es algo que nos cuesta. Consultarle a alguien, no sé hacer tal o cual cosa, consultar.
Amén. Y peor si a la que hay que consultar es a la esposa. Yo les digo, como esposo me ha pasado de que a veces yo creo que puedo hacer las cosas. En una oportunidad les conté, yo estaba haciendo una puerta y cuando ya coloqué la puerta en el vano, ¿verdad? La puerta quedó de un lado, pero el otro lado no cerraba. La quitaba y la ponía, la quitaba y la ponía. Y mi esposa se dio cuenta y me dice, mire, quítele aquí, me dijo. Y yo dije dentro de mí, el que sabe soy yo, no ella. Y le seguí dando donde yo quería. La volví a poner y nada, voy a probar, dije yo, en mi interno, ¿verdad? Le quité donde ella me dijo, puse la puerta y ¿qué creen que pasó? La puerta quedó. Si hubiera sido humilde, ¿qué voy? Le digo, mira, mi amor, donde tú dijiste, pero como no soy humilde, mira, ya la puse, le dije. Sí, eso pasa mucho. Lo que no le dije fue que para poner la puerta tuve que quitar donde ella dijo. Consultar. A veces nos cuesta mucho consultar, pero otro día hablamos de ello. Convertir, ejecutar, emplear, construir, dar, edificar, hacedor, lavar, actuar, celebrar, designar, tomar, ganar. Miren, este es muy bonito. Emprender, usar, trabajar, sacrificar, labrar, servir, reunir, producir, practicar, pensar, realizar, medir, proteger, ofrecer, obrar, guardar, preparar, fabricar, presentar, ordenar, mantener. Este también es otro que nos cuesta mucho. Obedecer, cultivar, manejar y por último, librar. O sea, si se dan cuenta, mis amados hermanos, es sencillo nuestro trabajo como varones. No es sencillo, pero la Biblia nos muestra de que Dios nos diseñó con esas capacidades. Entonces, si hay algo muy importante que tenemos que aprender es a menguar un poquito, a dejar de ser, si es que lo somos, ¿verdad? Si tenemos este problema, un poquito menos orgullosos, altivos, arrogantes y creer, mis amados hermanos, de que fuimos diseñados con la capacidad de cambiar. Amén. Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos solteros, vivíamos de una forma. Cuando nos casamos, ¿acaso no nos cambió la vida? Nos cambió la vida y hubieron muchas cosas. Yo no sé si les habrá pasado a ustedes que están casados, pero a mí sí me pasó, que no las cambié porque yo quería cambiarlas, sino ya dentro del matrimonio me vi obligado a cambiarlas, o pues mi matrimonio no podía continuar así. ¿Por qué? Porque ya uno casado no puede seguir con la vida de soltero. Imagínense uno si en el mundo y soltero, uno, Me hubiera quedado solo. uno era fiestero y ahora que con la esposa ya no se va a poder. Sí, algo hay que cambiar. Amén. Bueno, por hoy, mis amados hermanos, eso es todo. Y pues atesoremos, por eso les decía que tomaran nota acerca de eso, que tenemos la necesidad de cambiar. No solamente la tenemos, sino bíblicamente hablando, fuimos diseñados para el cambio. Entonces, muchas veces el cambio en nuestras casas no inicia porque esperamos que sea la esposa la que cambie. No, la Biblia dice que quien tiene que cambiar primero, porque a quien crearon primero fue al varón. Y el diseño de la mujer, bueno, eso lo va a ver mi esposa con las mujeres, es otro. Amén. El diseño de la mujer no es un diseño que sea para cambiar. Y lamentablemente, por eso es que muchos matrimonios, mis amados hermanos, no avanzan. ¿Por qué? Porque el varón pretende que sea la mujer la que vaya dando los cambios, la que vaya marcando las pautas, cuando bíblicamente hablando, quien tiene que hacer eso somos nosotros, los varones. Amén. No sé si tendrán algún comentario para que quede grabado. Sin comentarios. No, sí, aparte mía, todo bien. Ok, entonces vamos a dejar de grabar.